otra recomendación podrías hacer a nuestra querida Argentina, que queremos, que es un país rico en alimentos, en tierras? La recomendación no es al país, sino a los argentinos. Que cada uno trabaje y cada uno haga lo que tiene que hacer. La maestra que eduque, el policía que te cuide, el médico que te cure, el empleado que te atienda con una sonrisa, que todos hagamos algo. Uno de los problemas grandes que tiene Argentina es que hay mucha gente voluntaria o involuntariamente no está trabajando. Y eso no puede mantenerse en el tiempo. ¿Pensás que es el desempleo? Hoy el principal problema argentino es el desempleo. Ya no es más la inflación, ya no es más el dólar. Hemos ido teniendo cada vez mayores problemas. El desempleo indudablemente afecta a la sociedad en su conjunto, porque los que trabajan tienen que pagar muchísimo para tratar de ayudar a los que no trabajan. Y los que no trabajan en algún momento dicen, bueno, si total no voy a conseguir trabajo, les exijo cada vez más a los que me tienen que ayudar y mantener. Y eso destruye la base de trabajo de la economía, destruye la posibilidad de seguir adelante. Si una empresa tiene que pagar todo lo que gana o no gana, pagar todo en impuestos o no ganar, entonces ¿con qué reinvierte? ¿Con qué reemplaza las máquinas? ¿Con qué entrena al personal? Si una familia apenas llega a fin de mes, obviamente no puede ahorrar, entonces ¿cómo va a poder hacer para progresar en otro tipo de cosas? Entonces, hoy tenemos un fuerte desequilibrio, es indispensable que la gente que no trabaje empiece a trabajar. Insisto, mucha gente es voluntario, pero la gran mayoría es involuntario. En cuarentena es bastante notable, digamos, toda la gente que estaba atendía en un restaurante o que trabajaba en un hotel, era gente que estaba trabajando y hoy no lo tiene permitido, aunque quiera no lo tiene permitido. Sí. Entonces, el porcentaje de dinero, perdón por ponerme técnica, pero digamos el porcentaje de dinero claro, que se dedica a planes sociales en Argentina es bajísimo, es bajísimo. Lo que pasa, hay un montón de otras actividades, perdón, es mucho más alto que en otros países, pero no es eso lo que te mueve el amperímetro. Lo que te mueve es toda la gente que impide trabajar, esto que te decía de las prohibiciones, y otra cosa mucho más fuerte, mucho más dura, es el efecto en los jóvenes. El último informe de INDEC de diciembre de 2020 que yo vi, la mitad de los varones entre 18 y 30 años trabaja, pero solo la cuarta parte de las chicas. O sea, mujeres trabaja el 25%, 26, 27, un número por ahí, de la gente que está en su mejor edad para trabajar. O sea, el resto de la sociedad, ¿cómo hace para sustentar este sistema? Es muy difícil. Entonces hay que tratar de generarle oportunidades de trabajo, hay que capacitar a esta gente, hay que eliminar los obstáculos que hacen que no pueda trabajar. Te pongo nuevo. Cuando teníamos clase, ¿te acordás aquellas largas épocas en donde todos íbamos al colegio? Un colegio tiene un poquito menos de 4 horas de clase. Sí. Si vos tenés una criatura, hay que llevarlo y traerlo a la criatura al colegio. Sí. ¿En qué momento, cómo puede hacer la mamá para trabajar? Hasta que lleva al colegio, vuelve y va a trabajar, no puede trabajar más de 3 horas. Si el nene tiene 4 horas de clase, la mamá no puede trabajar más de 3. O tiene que tener alguien, su marido, su abuela, su tía, que no trabaje para atender a la criatura. O sea, por cada nene que va a la escuela, en la forma en que tenemos establecidos los horarios, hay alguien que no trabaja para llevar y traer chicos. Eso no tiene ningún sentido, tiene que poder organizarse de otra manera. Y tenemos muchas de esas cositas que serían bastante fáciles de cambiar. Voy a hacer una pregunta del momento. Esto está perjudicando a ese 25% de mujeres que hoy se tienen que quedar en la casa porque las escuelas están cerradas. Creo que también perjudica mucho al grupo familiar de poder llegar a fin de mes, porque no se puede hacer todo. Totalmente, pero a ver, quiero creer que es coyuntural esto de que las escuelas estén cerradas, no existe desde la Grecia antigua, que se sabe que los jóvenes tienen que estar participando. No irían a una escuela como la nuestra, pero estaban permanentemente activos en alguna actividad. Hoy, transitoriamente, quiero creer, esto está limitado. Hoy perjudica a la mamá o papá que no pueden trabajar por atender a la criatura, perjudica notablemente a los chicos,
depende de la edad, puede ser un daño muy difícil de recuperar, porque lo que no aprendiste de joven después es muchísimo más difícil, porque, digamos, te genera bulia, porque en qué ocupas el tiempo, entonces eso es bastante dañino, pero sobre todo nadie está generando nuevas actividades, nuevo dinero con el cual pagar para que alguien se pueda quedar en su casa. Pensemos una cosa, en un país que tiene un altísimo nivel impositivo y un altísimo nivel de pobreza, cuando te dicen una familia tipo necesita, no sé, creo que los números recientes son 60.000 pesos para una familia. Eso tenemos que considerar que lo lógico es que el niño tiene merienda y almuerzo en el colegio. Ahora no lo está teniendo. O sea, la caída en el valor nutricional que están teniendo los chicos hoy es muy relevante, probablemente tanto o más que la caída en el nivel educativo. Nadie está hablando de estos temas, es gravísimo. Es decir, de eso los anula. Lo vemos en el banco de alimentos, las demandas de alimentos han prácticamente duplicado en un año. Esa era gente que no necesitaba tanto alimento y ahora no son solamente los niñitos los que reciben ayuda, sino también sus padres o abuelos, que era gente que alguna vez tuvo trabajo y que hoy no lo tiene. Yo veo muchos padres que las empresas cerraron, han obtenido una indemnización muy importante y se van al exterior, algunos sin trabajo, montan desde acá la casa y para mí es desesperante como madre que se vayan sin tener un empleo. Yo aconsejo que te vayas cuando tengas un empleo y teniendo los pasaportes del mercado común, muchos inmediatamente consiguen poderse ubicarse en empresas. Eso hace que la Argentina no se quede un poco atrás y que pierda los grandes talentos. A ver, ese es un porcentaje minúsculo de la población, de la cantidad de chicos jóvenes que se van, son realmente en cantidad muy poquititos, lo mismo que los empresarios que se han ido a Uruguay, Estados Unidos o Chile, en cantidad de personas son muy poquitos, pero era el mejor talento que teníamos. Era el mejor, los chicos estos jóvenes son los que más prometen y van a generar y desarrollarse en otros países, van a tener sus familias en otros países. Las empresas que se están trasladando van a empezar a generar crecimiento en otros países y no aquí. Pero, como te decía, eso es grave por el impacto que tiene, pero no por la cantidad de gente. Tenemos, al contrario, la inmensa cantidad de gente que no se puede ir, o que no se quiere ir, y que no tiene nada para ofrecer, porque a lo mejor conseguirían trabajo en otro país también, pero no tienen ninguna habilidad, ningún talento, ninguna cosa que los diferencie de los demás. Entonces, los que se están yendo son los mejores. Los americanos tenían una frase famosa que se llama brain drain, o sea, que te vayan los cerebros. Normalmente se aplicaba a los científicos. Ahora se te aplica a toda persona que tenga capacidad de generar algo, no importa lo que sea, capacidad de gerenciar algo también. No solamente creas algo nuevo, sino que administras algo que ya existe. El drama es con toda la gente que ni siquiera se puede ir y que no hay forma de proveerle algún lugar, alguna actividad que genere ese tipo de cosas. Es mucho lo que está pasando en el interior del país. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habíamos empezado a tener un crecimiento, una migración inversa, o sea, chicos jóvenes que se iban al interior del país y que establecían su familia y sus actividades allí, y es donde ha estado más castigado ahora por la cuarentena, porque todo el mundo dice, ah, no, el campo siguió trabajando, ah, no, las ciudades pequeñas no cerraron, ah, no, los hospitales de provincia no están saturados. Pero sin embargo esos chicos se han quedado sin oportunidades, porque como no tenés más posibilidad que vender en tu propio país, no podés exportar, no tenés buena conexión de internet. Con el dólar de ahora, comprar una computadora es una cifra inimaginable para un chico joven. Es un lujo, es como comprar un coche. Digamos, es algo que excede notablemente lo que puede ser los ingresos de una persona joven, y lo necesitan para trabajar.
Entonces, se ha generado ahí también un quiebre muy serio. Cuando hablamos de grieta en Argentina, hablamos de temas políticos, pero mucho más grave es la grieta económica que se está generando, en donde la persona que no tenía una computadora hace un año y medio cuando el dólar valía 40, ahora con el dólar a mucho más de 40, 150, no lo puede comprar. Entonces, ese tipo de cosas, las cosas que ocurrieron hasta, no sé, 2018, 2019, pongámosle principios de 2020, se han quebrado. Esa es otra grieta que tenemos que tratar de solucionar urgente. ¿Lo ves viable? Siempre. Siempre. No va a ser fácil, no va a ser barato, pero siempre se puede. ¿Pensás que las empresas se van a instalar de acá a corto plazo? No va a haber inversión en Argentina, sepámoslo. No le hagamos creer a la gente que van a venir inversiones porque no va a haber. Y el enorme flujo de inversiones que sí hubo entre 2016 y 2019, que fueron energías renovables, ahí sí hubo mucho dinero. La gente no lo ve porque están en el medio de la cordillera o en algún lugar con mucho viento. Eso sí fueron inversiones grandes, pero al quedar el precio congelado, la mitad de esas empresas o quebraron o están en situación muy compleja. Y hasta que se vuelva a generar más de eso, que estas empresas recuperen lo que perdieron para poder generar recursos extra para volver a invertir, va a pasar mucho tiempo. ¿Qué otra cosa te gustaría hablar? Porque la verdad siento que estamos frente a un libro abierto que siempre nos podés dejar algo para capitalizarnos. A ver, yo creo que tenemos que entender lo que significa vender tu actividad, vender tu talento, vender tu trabajo, vender un producto en el mundo. Y fíjate que si nos focalizáramos como país en las exportaciones, se producirían muchas cosas. O sea, cuando te está diciendo qué inversión hago, harías una inversión de algo que facilita exportaciones y no de otros temas que a lo mejor son bonitos, pero que no ayudan a generar cada vez más exportaciones. Podrías decidir qué tipo de rutas haces, que son las que te llevan a puertos o a productores. Podrías decidir en dónde se hace un hospital. Podrías decidir qué tipo de cosas se enseñan en la escuela. Podrías decidir qué tipo de capacitación o reeducación le tenés que dar a la gente de más de 40 para que pueda volver al trabajo. Todo eso, si tenés un norte claro, que son las exportaciones, se puede. Hay 16 países del mundo que lo han logrado. China fue el primero, pero tenés Indonesia, Vietnam, Laos, un montón de otros países que han crecido un promedio de entre 6 y 9% durante 15 o 20 años, simplemente basándose en la exportación. Y otro tema, no solo es exportación, el problema que tenemos en Argentina no es salarios bajos, porque hoy tenemos salarios más bajos que cualquiera de estos países que mencioné, sino costo del capital. Y ahí el gobierno tiene que portarse bastante mejor, gastar bastante menos, reducir el famoso déficit fiscal, que es la primera vez que lo menciono en todo este tiempo, y Argentina, ojalá, podrá salir adelante. Diana, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra un gusto invitación. Para mí. Muchas gracias, Claudia, gracias por la invitación y gracias por el esfuerzo que haces en comentar y comunicar todas las cosas bonitas que tiene Argentina. Todos los invitados que tenés, con todos uno aprende mucho. Bueno, muchísimas gracias. Este es un pequeño presente porque venir a Jean-Pierre, después de todos los proyectos que hicimos juntas, un placer. No podés no tener un recuerdo. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos a todos. Vamos a nombrar algo que es emocionante. Diana tiene un pequeño nieto, la familia vive en el campo y es tradición que este regalo no lo vamos a abrir ahora, sino se lo vas a mandar a Mateo. A Mateo, que pienso que es parte de la alegría de toda tu familia. Muchísimas gracias y Mateo va a estar encantado, pero no se lo voy a dejar abrir a él, sino a la mamá de Mateo, porque el paquete le va a encantar a ella. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia. No, por favor. Gracias.